La Patria Sublevada. Un podcast de Alfredo Silleta. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El general Perón había regresado al país el 17 de noviembre de 1972 y el 14 de diciembre partió al Paraguay para luego volver a Madrid. Antes de marcharse, eligió la fórmula electoral. ¿Qué había pasado con el regreso? Algunos consejeros de Perón le habían asegurado que el mismo día que retornara al país, un sector importante de las Fuerzas Armadas se sublevaría y junto al fervor del pueblo se reproduciría un nuevo 17 de octubre que le permitiría ser candidato a presidente. Pero nada de eso sucedió. Las Fuerzas Armadas ya no tenían nada de ese sentimiento nacionalista en 1943. Simplemente eran reaccionarias y los sindicatos agrupados en la CGT no tenían el ímpetu de esos jóvenes trabajadores que desde el interior del país habían llegado a Buenos Aires en la década del 40. El general Perón decidió en soledad jugar su última carta para retornar al poder. El mismo día que partió del país, resolvió que los candidatos serían Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Perón sabía que a Cámpora, su delegado personal, le cabían las mismas inhibiciones que a él, pues no residía en el país desde el 25 de agosto de 1972, con lo cual el gobierno lo proscribiría y el peronismo sin candidatos no se presentaría, obligando a la dictadura militar la cláusula para frenar el caos que se originaría y así poder ser candidato. Inesperadamente, la NUCE aceptó la candidatura de Cámpora, violando su propia ley y, quizás creyendo que al no estar Perón como candidato, el justicialismo perdería en segunda vuelta. La campaña electoral tomará fuerza a partir de enero de 1973. Cámpora recorrerá el país y el peronismo ganará las calles. En poco tiempo, cientos de unidades básicas se abrirán a lo largo y ancho del territorio argentino con una sola consigna: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Las otras fuerzas políticas que se presentaron a la contienda no tuvieron una gran adhesión popular y solo aparecieron en programas televisivos. Por un lado estaba la Unión Cívica Radical con Ricardo Balbín, que día a día perdía adherentes en las clases medias, y por otro las fuerzas reaccionarias, conservadoras y oficialistas como Les Marino, Francisco Manrique, el brigadier Ezequiel Martínez y Julio Chamizo por la Nueva Fuerza. Todos al frente con todo, todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres de frente y de Perón. La campaña del peronismo fue atípica, ya que no participaron de la misma los sindicatos y las grandes masas de trabajadores. El espacio fue ocupado por miles y miles de jóvenes de clase media, universitarios, que recién se habían hecho peronistas y que tenían una percepción totalmente contraria a sus padres, que seguían siendo antiperonistas. ¿Qué había pasado con los jóvenes y el peronismo? El proceso de la política reaccionaria de Onganía había expulsado de los claustros liberales hacia el pensamiento nacional a miles de jóvenes que escuchaban el discurso del trasvasamiento generacional de Perón y leían los libros de Rodolfo Pigroso, Hernández Arregui, sobre el peronismo y el socialismo nacional. En los actos electorales, los jóvenes de la Iglesia JP cantaban masivamente: a la lata al latero, las casas peronistas son fortines montoneros,
fusiles machetes por otros 17, duro, 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 vivan los montoneros que mataron a Aramburu, y si Evita viviera sería montonera. Perón, que continuaba dudando que las Fuerzas Armadas aceptaran el triunfo del peronismo en las elecciones de marzo, no dejaba de alentar a las formaciones especiales y declaraba a la revista Panorama del 4 de enero de 1973: si tuviera 50 años menos, no sería incomprensible que anduviera ahora colocando bombas o tomando justicia por mano propia. Una de las mayores fortunas del pueblo argentino la constituye nuestra juventud, que en la lucha de todos los días está demostrando su madurez. Nada ni nadie podrá impedir que la liberación de nuestra patria se efectivice. Hacia fines de enero, el general Lanusse se reunió con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y expresaron su preocupación por el cariz de la campaña y dieron a conocer un comunicado para que firmaran todos los partidos políticos de enfrentamiento a la subversión y de no liberación de los presos terroristas. El peronismo se opuso, señaló que el único pacto de garantías que tenemos es con nuestro pueblo. Hacia el final de la campaña electoral, Perón tenía claro que era fundamental ganar en la primera vuelta, para que la dictadura no intentara ninguna maniobra fraudulenta. En una de sus últimas proclamas, Perón dirá: es indudable que en las actuales circunstancias se inicia la etapa electoral más irregular y anacrónica de toda la historia política argentina. Es un fraude que, a pesar de que se lo ha querido hacer aparecer como legal, salta a la vista como una grosera maniobra tramada en contra de la mayoría. A pesar de ello, pienso que la ciudadanía argentina, si quiere librarse de los efectos presentes y las consecuencias futuras de una dictadura militar que viene azotando al país desde hace 18 años, es preciso que, aún en las peores condiciones, intente como sea tomar el gobierno en nombre y representación de una civilidad nacional que tiene ante sí la grave responsabilidad de salvar al país. La disyuntiva es clara: liberación o dependencia. Para alcanzar esa liberación será preciso, por comenzar, por liberarse de las fuerzas de ocupación que han venido actuando y que pujan por establecer un continuismo inaceptable en defensa de intereses que no son precisamente los de la patria. El 11 de marzo, el pueblo argentino votó masivamente la fórmula justicialista, que obtuvo el 49% de los votos. Muy atrás quedó la UCR con solo el 21% de votos y el partido de Manrique con el 14%. Finalmente no habrá segunda vuelta y se festejará el regreso del peronismo después de 18 años de proscripción. En el mes de abril se produjeron los primeros choques entre las formaciones especiales y el general Perón. Rodolfo Galimberti organizaba una reunión secreta en la casa de su novia, Julieta Bullrich, ubicada en Mansilla y Pueyrredón, entre Montoneros y Cámpora. Allí, luego que el presidente electo perdiera la custodia de la Policía Federal, se reuniría con Mario Firmenich y Roberto Cirilo Perdía. Los jefes montoneros le exigirían la libertad de los presos políticos y una serie de ministerios en el nuevo gobierno, ya que ellos pusieron los muertos y la gente en la calle para el regreso de Perón. Cámpora, que no podía creer lo que escuchaba, fue duro en la respuesta. Un momento, que el que decide es Perón, yo soy solamente un soldado. Solo le puedo decir que los presos políticos quedarán libres porque di mi palabra en la campaña. Sobre lo demás, me llevo la lista y se la daré al general. Día después,
Mientras Perón y Cámpora estaban reunidos en Europa para diseñar el nuevo gobierno, Rodolfo Galimberti, en el acto de creación de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, planteó el primer apriete público al general, pedido por Montoneros, al señalar que llegó el momento de crear las milicias populares. Perón no dudó un momento y le ordenó a Cámpora que regrese al país para que aclarara la situación. Ya en Buenos Aires, Cámpora publicará un severo mensaje contra aquellos sectores que se asuman reivindicación alegando representar intereses del pueblo y de la nación. Deben comprender que habiéndose pronunciado el pueblo argentino son inadmisibles las actitudes que pretenden subrogar esa voluntad popular. Ya después, Perón destituyó a Rodolfo Galimberti como delegado juvenil del Partido Justicialista. Los Montoneros, a través de las JP regionales, aceptaron la orden de Perón y nombraron a Juan Carlos Dante Bullo. Paralelamente al primer enfrentamiento de Montoneros con el general Perón, y ahora de asumir el gobierno popular, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, emitió una declaración mesiánica anunciando que no dejará de combatir por creer que los gobiernos de Cámpora y Perón representaban un serio peligro para las fuerzas revolucionarias argentinas, en la medida que ellas tenían la posibilidad de engañar o distraer ciertos sectores populares. El grupo trotskista demostraba claramente su odio al peronismo y por sobre todo el desprecio hacia el accionar de las masas populares que con su voto permitieron que el general Perón pudiera estar otra vez en la patria. Finalmente, el 25 de mayo de 1973, el presidente Lanuse le entregará el poder al doctor Cámpora en medio de una enorme movilización popular que abucheará a los gobernantes salientes con una consigna que cubrirá toda la Plaza de Mayo. Se van y nunca volverán. Dos presencias extranjeras concitarán los mayores aplausos, la del presidente de Chile, Salvador Allende, y la de su colega cubano, Osvaldo Dorticós. Finalizada la ceremonia de Asunción, miles y miles de manifestantes marcharon hasta la cárcel de Villa Devoto para exigir la liberación de los presos políticos. Finalmente, en horas de la noche, el presidente Cámpora firmará el decreto de indulto a todos los presos políticos. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Somos conscientes de las dificultades del proceso. Cada medida transformadora que adoptemos habrá de levantar las resistencias de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos venga de donde vinieren, piensen lo que pensaren, tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un caudal revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación, aquellos que sirven de puente para la penetración colonialista, aquellos que son servidores genuflexos de los monopolios apátridas, aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio. La jura del presidente Cámpora produjo un gran alivio en la sociedad argentina. Era el final de 18 años de proscripciones al justicialismo, el movimiento político mayoritario de las últimas 3 décadas. Por primera vez en muchos años, los dirigentes gremiales podían sentarse a discutir con la patronal sin temor a ser detenidos. La huelga y la reivindicación laboral eran legales. La universidad no quedó ajena y el gobierno nombró rector de la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puiggrós, un intelectual que había aportado el conocimiento del pensamiento nacional. Julio Bárbaro, que había asumido como diputado nacional por la Capital Federal,
Relató que en esos días se encontró con el periodista y profesor Mariano Grondona en la Facultad de Derecho de la UBA. Caminábamos por uno de los pasillos cuando de pronto se escuchó en un aula la marcha peronista. Grondona se detuvo y me dijo: pensar que cuando era joven esto acá no existía. Recuerdo esa anécdota porque se notaba dolor en su rostro. Lo vivía como una derrota histórica. Casi 2 décadas después de haber sido derrotado Perón en 1955, la universidad y las clases medias se habían nacionalizado. El gabinete de Cámpora abarcaba todos los sectores del justicialismo. En justicia fue nombrado Antonio Benítez, en educación Jorge Tayana y en defensa Ángel Robledo. Todos pertenecían al peronismo histórico. El Ministerio de Trabajo Ricardo Otero, de las 62 organizaciones, en Relaciones Exteriores Juan Carlos Puig e Interior Esteban Rigi, a los sectores juveniles encuadrados en la tendencia. Por último, Perón se reservó 2 ministerios: Bienestar Social López Rega y Economía José Bergelba. Por estos días apareció un libro muy interesante, Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina, que cuenta en detalle todo el proceso de regreso de Perón y la campaña electoral de 1973. Más allá de algunas discrepancias con el autor, es un libro que merece ser leído para entender un poco más aquellos meses frenéticos. La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos.